de esta tarea que Dios le ha encomendado, escoge. ¿Cuántos escogió? Capítulo 7, empieza la narración, empieza y dice, se alistan para la batalla 32,000. 32,000 personas que no conocían de guerra. 32,000 hombres que no conocían de batalla, mas sin embargo Gedeón los lleva. Los coloca en el monte y allá están en el valle los madianitas. ¿Cuántos? Muchos. Miles y miles y miles. Tenían armas, tenían camellos, tenían toda la dotación. Mas sin embargo, Dios le dice a Gedeón, no señor, 32,000 no, son muchos. No sea que ahorita que van a ganar, digan, ¡ay! Más bien, dígale al pueblo y que se comuniquen voz a voz, que los que tengan miedo se devuelvan, madruguen y se devuelvan. Y entonces Gedeón, ya convencido, le dijo al pueblo, los que tengan miedo, devuélvanse. ¿Y cuántos se devolvieron? 22, oiga, más de la mitad. ¡Qué mano de cobardes! 22,000 se devolvieron y quedaron 10,000. Yo creo, aquí no lo dice la narración, pero yo creo que Gedeón era más miedoso y tembloroso. Y no lo dice la narración, pero yo creo. Recuerde que en el capítulo 6 estudiamos que Gedeón era miedoso, porque recuerde que Gedeón en el versículo decía que él también estaba recogiendo el grano para guardarlo antes de que vinieran los madianitas a robárselo y a llevarlo. Él también. Y entonces, él obedeciendo la voz de Dios, pero yo creo que él daba pasos, pero dice, Señor, y Dios le sale con otra perla y le dice, no señor, son muchos, 10,000 son muchos. Más bien llévalos al río y allí te voy a decir cómo es que los va a escoger. Yo quiero que usted se meta en la película. Están caminando, están corriendo, están en días difíciles en la parte física. Los lleva al río. ¿Cómo llegan estos? Recuerde que ellos no son preparados. O sea, no es la selección que están en una preparación física. No son unos atletas donde están preparados físicamente. Son hombrecitos normalitos, de pronto con unos kilitos de más y de pronto con no una cultura física. Llegan al agua. ¿Cómo creen ustedes que van a llegar todas personas que no están preparadas físicamente, que no están preparadas bélicamente, que han tenido un esfuerzo físico? Llegan al agua. ¿Cómo van a llegar a tomar el agua? Métanse en esa película y ustedes qué piensan. Llegaron todos los 10,000 y cómo se vieron el agua y cuál es la primera reacción. Se metieron, tomaron, lamieron, se arrodillaron, otros ¡fum!, se clavaron allá y otros empezaron a echar nado libre, nado de pecho, etcétera, etcétera. El agua y a picar el agua. ¿Y qué dijo Jehová a Gedeón? Aquí los vamos a filtrar. Aquellos que se arrodillaron, aquellos que se metieron como perros, aquellos que lamieron el agua, los únicos que quedan contigo son aquellos que doblaron la rodilla, pero no tocaron el piso con ella, y sacaron el agua con sus manos. Oiga Dios, quitémonos un poquito la cobertura espiritual y metámonos en la realidad. Después, personas que no son preparadas, personas físicamente de pronto con una estructura física no de atleta, ¿cómo van a llegar con toda la tranquilidad del caso a la orilla? Y Jehová dijo con glamour, de pronto, con prudencia, se agacha, no pone las rodillas en el piso, sino simplemente se agacha con todo el glamour, saca el agua en sus manos y lame el agua, pero de las manos. Simplemente fue algo para la mente humana ilógico, pero Dios lo quiso hacer.
¿Cuál fue el criterio de Dios? Simplemente usted y yo sabemos que los criterios de Dios a nuestra mente son absurdos, son ilógicos, no tienen una lógica. Y por eso es que a veces nosotros empezamos a cuestionar a Dios creyendo que Dios piensa y hace a nuestra lógica, cuando la lógica de Dios es inalcanzable. Más altos son tus pensamientos que nuestros pensamientos y tus caminos que mis caminos. De 32,000, miramos en el boletín, pasamos a 300. Y esta es la historia de los 300 de Gedeón. Israel contaba con 32,000 hombres dispuestos para la batalla, pero Dios no necesitaba tantos. Dios no necesitaba tantos. ¿Qué dice el capítulo 7, verso 2? No sea que diga, ay, es que eran los 32,000. Es que la mano de Jehová utilizó a la sabiduría del hombre, al poder del hombre. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios nos dé un espíritu humilde y diga, no es mi profesión, no es mi conocimiento, no es mi economía, no es mi título, sino que es la mano de mi Señor a través de nosotros, la mano de mi Señor a través de lo que Él me ha dado, de lo que Él ha provisto a mi casa, a mi familia. Entonces los selecciona hasta que queden en 10,000 y luego los vuelve a seleccionar hasta que queden en 300. Dios prescinde de 31,700 porque solo necesitaba 300. ¿No se le hace como conocida esta situación frente a muchas de la casa, muchas de la vida diaria? Porque Dios quiere enseñarnos que a través de lo poco, Él hace mucho. Quizás diferente a otro evangelio que se pueda escuchar por ahí. Pero Dios, de lo poco, de la dificultad de su casa, de la dificultad de su vida, de la dificultad de mi físico, de ahí Él quiere hacer grandes cosas. Quizás de cosas insignificantes, pero nos unimos a la palabra de Jueces 7:2. No sea que nuestro corazón diga, es que porque yo sí sé, es porque yo sí tengo, es porque yo hago, y no por la gloria y la honra de mi Señor. La verdad es que Dios no tenía ninguna intención de hacerlos pelear. Dios no tenía la intención de hacerlos pelear. Él ya conocía. Pero más sin embargo, fíjese que a través de la experiencia de Gedeón, una persona inexperta, sin embargo, Gedeón obedeció. Y reconfirmo aquí en el capítulo 7 que Gedeón sí era inexperto y era miedoso. Mas sin embargo, Dios conocía el corazón de Gedeón. Y sin embargo, Dios fue compasivo con Gedeón. Recuerde que cuando va y se infiltra al campamento, le dice, Gedeón, usted tiene miedo. Entonces vaya ¿con quién? A ver, con su siervo. ¿Cómo se llama el siervo? ¿Cómo se llama el siervo de Gedeón? Jura. Vaya con Jura y que él lo acompañe. Ellos simplemente iban a ser testigos de cómo Dios peleaba por ellos. De todas maneras, en el campo de batalla, estos 300 deberían enfrentar a 135,000 personas, más o menos, estaban ahí en el valle. 135,000 madianitas. Haga una relación. 135,000 a 300. ¿Dónde vemos que eran 135,000? Jueces, capítulo 8. Verso 10.
y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 que sacaron espada. 120,000 que sacaron a espada. ¿Y 15,000 que quedaron? ¿Cuántos eran? 135,000. La proporción es exactamente de 1 a 450. ¿Muchos? O sea que por cada israelita tenía que matar 450. La proporción es mucha. Por eso es que cuando usted está en la dificultad, cuando usted está en la situación, haga lo que... ¿Usted no se le viene a la mente esa proporción 1 a 450 en otra situación bíblica? También contra los dioses de Baal. ¿Se acuerdan otra historia bíblica de 1 contra 450 de Baal? Sí, ¿cuándo? Cuando uno solo también le tocó derribar a 450 profetas de Baal. Acuérdense. Elías y los 450 profetas de Baal. Cuando Elías se encuentra y todo el pueblo levantándole culto a Baal y todo el pueblo alabando a Baal, y Elías le dice: vamos a probar. Si ustedes, su Dios les va a escuchar, que descienda fuego. Y empezó el reto. Eso se llama el reto de Elías. Y Elías le dijo: a ver, empiecen a orar, empiecen a clamar. Y entonces empezaban los profetas de Baal diciéndole a Baal que descendiera fuego, que descendiera fuego. Y Elías se burlaba de ellos. Oren más duro. No, de pronto es que Baal está dormido y no les escucha. Le toca el turno a Elías. ¿Qué es lo primero que hace Elías? Que aquí es donde está la esencia de esta historia, mi hermano. Arregla el altar. Elías arregla el altar. Dios no va a responder si el altar no está arreglado. Dios no va a responder si no están las cosas en orden. Cuando las cosas estén en orden, Dios va a responder. Arregló el altar. Inmediatamente Elías oró, fuego del cielo cayó, consumió la ofrenda